Saludos y muy buenas noches. Gracias a todos por subirse con nosotros al escenario. Siguen en Alacantí Televisión. Este es el primer estudio de su televisión, de la televisión local de Alicante. Y es un placer presentar este espacio de opinión, este tiempo de debate, de análisis que les llevamos desde hace más de un año, desde Alacantí Televisión hasta todos sus hogares. Es un placer entrar hasta sus hogares para hablar de los temas más importantes que atañen a los alicantinos. El escenario habitualmente es una mesa de reflexión y de análisis, se separa en diversos temas de actualidad, lo saben nuestros televidentes más fieles, pero de vez en cuando también organizamos algún escenario monográfico. Este casi lo va a hacer porque lo merece. Vamos a hablar de lo que es actualidad y prácticamente revisamos toda la actualidad importante de los últimos 7 días o de los últimos días y todo vuelve a tener relación con el agua. ¿Nos afecta y de qué manera? Por tanto, desde la redacción hemos decidido que este escenario de hoy se dedique al agua con todas las polémicas, con toda la actualidad que tenemos encima de la mesa, desde esa sequía inminente que nos puede afectar también a los alicantinos, hasta las decisiones y alertas y anuncios políticos del trasvase de agua desde la Comunidad Valenciana, desde nuestra tierra hacia Cataluña, hasta también las protestas de los agricultores que van íntimamente ligadas también a la situación del agua. De todo ello vamos a hablar, lo vamos a hacer con nuestros comentaristas, vamos a reflexionar, vamos a pararnos un poco, que es lo que nos gusta hacer en el escenario, y vamos a reflexionar sobre estos temas con alguien que los conoce bien y nos puede ilustrar y conducir un poco alrededor de esta tertulia. Cuando tenemos dudas o cuando queremos poner luz sobre el tema del agua, cuando hay temas de debate, llamamos a nuestro profesor, realmente catedrático de referencia, que es el señor Joaquín Melgarejo, que siempre con amabilidad se sube al escenario con nosotros. Hoy lo hace esta noche. Joaquín, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es un placer, muchas gracias por atendernos, siempre que intentamos poner luz en este tema. Yo creo que lo merece, ¿no? Ya vino usted hace la temporada pasada, en un momento clave también, y vuelve a venir un momento clave del agua. No hace falta que recuerde que estamos ante uno de los mayores expertos del tema a nivel nacional. Es director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, es el presidente de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante y actualmente es diputado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, en buena manera también pues elegido por el presidente Carlos Mazón para defender los intereses de la Comunidad Valenciana, referente también al agua, entre muchas otras cosas. Joaquín, siempre el agua, siempre está en el medio de la polémica, siempre utilizada de alguna manera por intereses políticos y siempre actualidad. Pues sí, efectivamente, ya recordad aquello que decía Lorenzo Pardo, ¿no? El agua emborracha más que el vino y calienta más que el fuego, ¿no? Efectivamente, estamos en una situación, pero yo creo que permanentemente hay que diferenciar bien entre sequía y escasez. Nosotros en el sureste, en Alicante, en Almería, en Murcia, etcétera, hemos padecido permanentemente situaciones de escasez. Y por tanto, esto nos ha llevado a tomar unos hábitos y unos condicionantes extraordinarios para intentar resolver de la mejor manera posible pues estas situaciones de permanente penuria que sufre toda nuestra estructura económica, como consecuencia de tener o no tener agua y agua de determinada calidad. Y por otro lado, estos fenómenos de escasez permanente, pues como es en este momento, pues tenemos sequía, ¿no? Sequía que no es más que una agudización de los procesos de escasez en nuestro caso. Y para el conjunto de España y para determinadas cuencas hidrográficas o para determinados espacios autonómicos, pues se acentúa durante un momento determinado, como es en el caso de Cataluña o como es en el caso de Andalucía, en algunas regiones ya del centro de la península, etcétera, o en nuestro querido Castellón, donde también empiezan a tener problemas muy serios como consecuencia de la sequía. Le presento al resto de la mesa y ahora seguimos conversando y vamos pasando y vamos detallando algunos de los temas ya apuntados en este escenario.
Presento a Iván Muñoz, es el compañero nuestro, es periodista, experto en comunicación y marketing, director y fundador de la agencia Comunica Alicante, habitual contertulio de nuestra casa, del escenario. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, Tomás, muchas gracias. Siempre temas importantes, este lo es, desde luego. Hoy un día, además, importante contar con toda una autoridad, como el señor Joaquín. También está con nosotros Ignacio Martínez. Ignacio es el delegado de OK Diario en la Comunidad Valenciana. Es alicantino, periodista alicantino con mucha trayectoria, pero bueno, a medio camino ahora entre Valencia y Alicante. Ha venido con los deberes hechos porque precisamente, y ha sido realmente casualidad, hoy ha entrevistado a Joaquín también en su diario y ha tocado algunos de los temas que vamos a poner sobre la mesa en estos 60 minutos de debate. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchos titulares te ha dejado también. Quiero también que le preguntes. Este va a ser un espacio abierto donde podamos opinar con Joaquín y donde le podamos preguntar también, porque se mezcla todo, se mezcla mucha política con mucha ciencia. Yo quiero ir también a la ciencia, ¿no? Quiero ir también a los números para saber de lo que estamos hablando. Y hoy nos acompaña también, después de algún programa que le hemos puesto falta, Juan Navarro. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, don Tomás, pero bueno, para mí es una satisfacción poder estar acompañando al profesor Melgarejo, como decía Miguel Hernández, con quien tanto hemos querido. Y felicitar a Carlos Mazón por ese gesto de solidaridad hacia nuestros vecinos catalanes, diciendo que el agua salga y no hay ningún problema. Cuando en tiempo pasado sabemos que nos negaron el agua. Empezamos por ahí, Joaquín, si le parece. Ha trasladado el Gobierno esta misma semana, creo que el pasado sábado, al presidente Carlos Mazón la intención de llevar agua a Cataluña desde Sagunto, desde su desalinizadora. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu opinión de esta decisión? ¿La defiendes? ¿Crees que es acertada? ¿Es posible? Porque suena un poquito, bueno, ¿cómo se lleva esa agua ahora hasta Cataluña? ¿Y realmente la necesita Cataluña? ¿Tenemos que ser solidarios? Creo que, partiendo de la primera de las cuestiones, por supuesto que hay que ser solidario entre todos los territorios y entre todos los pueblos de España. Esto es algo básico en un Estado de Derecho y en un Estado como el nuestro, democrático y civilizado, donde lo que no se entiende bien es la insolidaridad entre los diferentes territorios y, por tanto, entre las diferentes personas que vivimos en distintos lugares por razones azarosas. Las declaraciones del presidente de la Generalitat no pudieron ser más acertadas. Es decir, sí, por supuesto, no hay ningún problema, todo lo contrario. Nosotros tenemos agua que se puede producir en la desalinizadora de Sagunto y Cataluña está relativamente cerca, la necesitan, por supuesto, llévese. Con el mismo criterio que nosotros permanentemente venimos reivindicando esa solidaridad territorial y la tuvimos con respecto a nuestra comunidad, con el Plan Hidrológico Nacional de 2001, que fue abortado en junio de 2004 por el señor Rodríguez Zapatero y la entonces ministra Narbona, y que venía a solucionar un problema muy importante en nuestra comunidad, en la región de Murcia y en Almería, y también 180 hectómetros cúbicos para la provincia de Barcelona, muy especialmente para la ciudad de Barcelona y para toda su conurbación, que habría resuelto el problema de una manera radical, con un coste infinitamente menos gravoso, que es la incertidumbre de no tener agua cuando se necesita, como está afectando ahora mismo a la reputación, ya no solo en la escasez y las restricciones que esto significa, sino la reputación de una ciudad tan moderna, tan estupenda como es Barcelona, que se vea afectada por un proceso de sequía. Y además esto no es nuevo, esto viene sucediendo ya, tenemos más de un año con este problema y que no han sido capaces de poder abordar y resolver. Y como es una cuestión estrictamente ideológica por parte de las autoridades del Ministerio de Transición Ecológica y por parte también de quienes rigen en este momento la Generalitat catalana, prefieren tener una incertidumbre y fastidiar, dicho de una manera rápida, a sus conciudadanos,
Estamos hablando de casi 4 millones de personas las que se van a ver afectadas, se están viendo ya afectadas por las restricciones, antes que tomar una decisión que puede ser o que debería haber sido muy útil, como es la del trasvase norte del Ebro a Cataluña, en la misma medida que podría haberlo sido del Ebro de Cataluña, del Ebro hacia la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. El caso es que no se acaba con esa incertidumbre del trasvase Tajo-Segura y al final también tenemos encima el problema, o sea, nos vemos con el problema encima, con la inminente sequía y sin haberlo abordado, como estaba comentado Joaquín. Entre, bueno, algunos de los datos que he podido leer también en OK Diario, en el artículo de Ignacio Martínez, hacías cuentas, Ignacio, de lo que cuesta llevar el agua desde Valencia hasta Barcelona. Sí, es aproximadamente, los datos los aportó precisamente el profesor Melgarejo, son 2 euros por metro cúbico, y eso significa que aproximadamente cada barco son 80.000 euros, porque son 2 barcos. Entonces estamos hablando de 160.000 euros. 160.000 euros que al cabo del mes son unos 4.800.000 euros lo que cuesta llevar ese agua. Es decir, llevar el agua de Sagunto a Barcelona, que no está tan lejos, va a costar 4.800.000 euros, más todas las infraestructuras de los tubos que habrá que poner, porque supongo que ese agua tendrá que ir a unos depósitos de donde se surta, si se sigue el ejemplo de Benidorm, más el gasto, que no está cuantificado, de la energía que se consume para que la desalinizadora de Sagunto pueda generar toda esa agua para que pueda ir a Cataluña. Es decir, estamos hablando de un gasto realmente desorbitado, un gasto enorme que se podía haber evitado con el trasvase norte del Ebro a Cataluña, precisamente. Joaquín, ¿son buenos los números? Sí, son nuevos y acertados, son números aproximados porque no tenemos bien. Y lo importante de esto es que quién lo va a pagar, ¿no? Lo vamos a pagar todos, lo vamos a pagar casi el conjunto de los españoles, y me parece bien, quiero decir que esto lo que cueste habrá que sufragarlo, y una parte importante van a pagar en la tarifa los usuarios de Barcelona y su entorno, ¿no? Estamos hablando ahí en torno a 2,5 millones, 3 millones de personas que se van a ver afectadas por la subida de tarifas, porque ese coste habrá que repercutirlo por el tema del principio de recuperación de costes de la Directiva Marco Europea, ¿no? Y bueno, es una decisión muy sorprendente, porque no sé si recordáis que, perdona que os tutee, no sé si recordáis que en 2008 hubo un problema similar, estuvieron a punto de hacer la conducción, porque estos, en vez de llamar trasvase, hablan de tubería, la tubería Ebro, eufemismo, que se van utilizando en cada caso, ¿no? Es un trasvase, pero ellos le llamaban eufemísticamente la tubería Ebro-Barcelona. Y afortunadamente ya se habían iniciado, se hizo un decreto y se habían iniciado las obras que iba paralelo a la autovía de la AP7 hasta Barcelona. Y afortunadamente, digo, en mayo de 2008 rompió a llover, pero la idea original era llevar agua no desde Sagunto hasta, que todavía no estaba la planta desalinizadora de Sagunto, sino desde Carbonera, desde Almería. Es decir, habría sido un trasvase al revés, un trasvase a la inversa, es decir, para que veamos en qué situación tan paradójica, tan extraña se produce la política hidráulica en nuestro país cuando el Partido Socialista toma las decisiones que toma de esta manera, por no aceptar el hecho sustancial de que una de las maneras más eficientes de distribuir el agua en nuestro país es a través de los trasvases, a través de la interconexión de las cuencas. Cuando es posible, cuando se respeten las cuestiones ambientales, naturalmente, las cuestiones de la cuenca cedente y las cuestiones sociales. Iván, tu mirada sobre este asunto, ¿qué opinión te merece? Interesante lo de interconexión de las cuencas, pero mientras llega la interconexión de las cuencas o no llega, o somos capaces de alcanzar un acuerdo al respecto, uno de los datos que están surgiendo estos días es que en la Comunidad Valenciana se ha multiplicado por 3 en 10 años la desalinización, y llegamos a reutilizar el 60%. Mientras tanto, en Cataluña se llega a reutilizar solamente el 12%, seguramente producto de una falta de anticipación o una falta de visión acerca de cuáles podían ser los problemas que podrían llegar.
¿A qué se debe esto? Pues se debe, entre otras muchas razones, a esto que empezaba comentando al principio, el venir de una zona como es Alicante, de una zona de escasez permanente de agua, y por eso tenemos un déficit estructural de agua, a sufrir ese problema históricamente. Entonces, va a ser un siglo pronto, tenemos la Confederación del Segura, que se crea en 1926, tenemos la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, que se crea en 1927, y son piezas claves para que hoy no tengamos problemas de abastecimiento. Y, como bien has dicho, Iván, tenemos que en el sureste, en Murcia y en Alicante, especialmente dentro de toda España, junto con Canarias, se ha hecho procesos de reutilización extraordinarios. En el caso de Murcia es el 100%, prácticamente el 98% del agua se reutiliza. Este es el indicador más alto de todo el mundo, de todo el mundo. Y luego el caso de Alicante, que estamos en el 67%, también se reutiliza y se está implementando y se va a seguir haciendo, ¿no? El tema de, por ejemplo, el vertido cero de la ciudad de Alicante tiene esa finalidad, ¿no? Introducir 20 hectómetros cúbicos más en el procedimiento, sobre todo para la agricultura y para los usos urbanos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que durante muchísimo tiempo nosotros hemos sido conscientes de la dificultad y la escasez que permanentemente sufrimos. Y eso nos ha llevado a generar infraestructuras físicas, como esta de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla, que es una infraestructura absolutamente extraordinaria, y siempre digo que es la pieza angular de toda la estructura económica de nuestra provincia. Se habla muy poco de ella, pero es fundamental, junto con el aeropuerto, son las dos grandes infraestructuras, pero luego también las infraestructuras institucionales, porque luego hay que gestionar esas infraestructuras. Tú no puedes hacer carreteras o no puedes hacer canales si luego no hay organizaciones que esto lo gestionen, comunidades de regantes, confederación, la mancomunidad, los servicios, las empresas públicas o privadas o mixtas que se encargan de la distribución, la buena gestión. Todo esto es fundamental, y esto es lo que nos diferencia al sureste de España del resto de España, de forma muy, muy clara. Y en el caso de Cataluña han dejado de hacer los deberes durante muchísimos años, no de estos últimos 3 o 4 años, no, llevan casi 40 años sin hacer los deberes, como mínimo, mínimo. Las 3 décadas de las que estamos hablando. Pues como mínimo están sin hacer todos esos deberes y siendo una de las regiones pues más ricas de España y con problemas similares a los nuestros, porque no hay que olvidar que en las cuencas internas de Cataluña tienen en torno a una necesidad de recursos en torno a los 3.000 hectómetros cúbicos. De esos 3.000 hectómetros cúbicos, casi 800 más o menos están destinados a abastecimiento urbano y a temas industriales, ¿no? Cosa que es una estructura muy diferente, por ejemplo, lo que sucede en Alicante o en Murcia o en Valencia, etcétera, donde la inmensa mayoría del agua que se utiliza va destinada al sector agrario, ¿no? En nuestro caso, pues estamos en torno al 10-14%, más o menos, depende de la provincia, del municipio, etcétera, que se dedica al abastecimiento urbano. Y el resto, básicamente, va a la agricultura y a otros servicios ambientales, etcétera. En el caso de Cataluña, como vemos, es prácticamente un tercio destinado a la industria y al abastecimiento urbano y el resto a la agricultura. Y no tienen capacidad de embalse suficiente ni hay suficiente precipitación con las aguas regeneradas, con las aguas bueno, prácticamente casi un 20% del agua que beben en Barcelona es de reutilización indirecta. Se vierte y luego se depura, en fin, con todos los tratamientos perfectos y tal, pero prácticamente un 20% de ese agua es de origen de depuradora. Ha faltado visión estratégica en Cataluña, por tanto. Ha faltado inversiones en visión estratégica y sobre todo opciones ideológicas, que es lo más grave de esta situación. No atender a los razonamientos científicos y técnicos que te daban opciones para resolver ese problema que estaba viniendo, que iba a llegar y que ha llegado en varias ocasiones, cíclico. Pues ahora parece que la solución es enviar nosotros el agua desde Sagunto. No sé qué mirada tienes sobre el tema, Juan. ¿Qué opinas? No sé si la mirada es política, más política que científica. Vamos a empezar por lo científico y luego vamos al tema político. Yo invito al profesor Melgarejo a hacer un viaje apasionante encima de una molécula de agua, como decía Pascal, con el diablillo de Descartes. Pascal decía que yo cada vez que hago algún tipo de experiencia meto dentro el diablillo de Descartes, que es el que me abre la... Bien, entonces el profesor Melgarejo y yo nos vamos a ir al Valle de Arán.
el deshielo, nos vamos a subir encima de una molécula de agua, H2O, y vamos a ir por el Ebro y por todo, el Ribagorzana, el Noguera Pallaresa, y vamos a llegar al delta del Ebro. Ahí entramos en contacto con el agua del mar Mediterráneo y llegamos a Sagunto. Hasta ahí, por gravedad, el diablillo de Descartes o los diablillos que somos usted y yo, no hemos gastado nada porque hemos ido encima de la molécula, usted lleva un bocadillo, yo otro, un vasito de agua, no hace falta porque llevamos agua, y en Sagunto hay una succión porque ya estamos rodeados de moléculas salinas, entramos en las membranas de la ósmosis inversa y a través de un costo energético, normalmente por ciclo combinado, gas y carbón o petróleo, ahora ya no hay carbón, en Alemania sí que lo hay, pero bueno, nos meten por una membrana y nos vuelven a dejar como agua potable y nos llevan otra vez al delta del Ebro, no, un poco más arriba, a Barcelona. Eso no es una barbaridad. Se lo pregunto a usted. Y luego, la siguiente pregunta es, yo leí hace muchos años que el problema que iba a haber en el futuro, le estoy hablando del año 94, era la disponibilidad de agua. El ciclo del agua es cerrado. El agua es la misma, da vueltas, se queda, permafrost, etcétera. Pero el ciclo del agua es cerrado. El problema es la disponibilidad, las infraestructuras de las que hablaba usted hace un momento. Y Cataluña efectivamente no ha hecho los deberes. ¿Cuál es la solución? A ver, en principio, las desalinizadoras, como las plantas depuradoras, etcétera, son elementos necesarios. Las depuradoras por razones ambientales y por razones también económicas y sociales son elementos esenciales, y también las plantas desalinizadoras. Vaya por delante que las plantas desalinizadoras son muy necesarias, sobre todo en determinados territorios en nuestro país, por ejemplo en las Islas Canarias, son imprescindibles, no hay otra opción. En el caso de nuestra provincia, pues también son muy necesarias, pero hemos de decir siempre de forma complementaria. Complementaria porque tienen dos fenómenos. Por un lado, el componente energético, el coste energético, y esto lleva consigo unas emisiones de CO2 bastante importantes, muy significativas, como 5 veces más que las que se hacen con el trasvase, y el coste económico, que repercute directamente en la competitividad de nuestro territorio como territorio que necesita agua, y necesita agua de determinada calidad para producir o bien turismo, o bien manzanas, o bien naranjas, o bien lo que fuere. Entonces, esto nos resta competitividad con respecto a los mercados mundiales. Dicho esto, claro que hacen falta infraestructuras, y todas las infraestructuras son necesarias, pero lo que hay que tener claro es una política hidráulica, es decir, una política de gestión de esas infraestructuras, y priorizar algunas de ellas. Y en el caso de infraestructuras permanentes, como pueden ser los canales, las presas, etcétera, pues están demonizadas. En la actualidad es muy difícil generar una presa en nuestro país, aparte de que somos uno de los países con mayor número de presas del mundo, pero esto no significa que no sean necesarias, son absolutamente necesarias. Nosotros tenemos una condicionante física muy importante con respecto a otros países, por ejemplo a Francia. De forma natural, solo podríamos aprovechar el 8% del agua que discurre por nuestro territorio, de forma natural. Por nuestro clima, por la forma de precipitación, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Francia, de forma natural pueden cubrir el 40%. Nosotros hemos suplido esa diferencia entre el 8 y el 40, el 50 o el 60% que ahora mismo estamos utilizando de todos los recursos hídricos disponibles, ¿a través de qué? De las infraestructuras. Primero fueron con los embalses, con los canales, con las plantas depuradoras, con las desalinizadoras, con todos ellos. Todos son necesarios, pero de una manera armónica y sabiendo cuál es lo prioritario en cada momento y la combinación y eso hace que nosotros no tengamos problemas en Alicante de abastecimiento, por ejemplo. El caso es que nosotros... Perdón, Tomás, es que es increíble que una provincia como Alicante, que tiene 350 milímetros al año, como año bueno de tal, no tenga problemas de agua cuando en Cataluña hay esos problemas de agua. Se han hecho los deberes, como comentaba Joaquín, como también los ha hecho Murcia. Ahora nos encontramos con que Cataluña no ha hecho los deberes, y en el marco político también, que no te puedes abstraer actual,
se reclama la solidaridad. Qué palabra tan bonita. Sí, La sí. palabra solidaridad. Sí, sí. Si es de ida y vuelta, ¿no? Claro. Que es como debe ser la solidaridad. A ver, el inicio del traslado del agua de los barcos a Cataluña va a ser en el mes de junio. Sí. Es cuando se inicia además la temporada turística. Sí. Comunidad Valenciana y en Cataluña. ¿Esto puede obligar a que en ese momento las necesidades que va a tener Cataluña van a ser más, van a necesitar más agua de la planta desalinizadora de Sagunto que lo inicialmente previsto? Esa llegada No, en principio es lo que está previsto, porque en fin, los números son más o menos bien calculados, están bien calculados. Es un elemento complementario, es un elemento complementario. Y además la planta de Sagunto tiene la capacidad que tiene de producir, no puede producir más en ese periodo de tiempo. Es decir, porque claro, tú puedes producir ahora la que quieras, pero ¿dónde la metes? Es que el problema también está. Y hay una cuestión que es muy importante, que es el tema de los precios, y es ¿por qué no tenemos problemas de agua, sobre todo en el abastecimiento nosotros? Y porque en Alicante y en Murcia y en el sureste en general estamos acostumbrados desde siempre a pagar por el agua. Esto es muy importante. En el resto de España no había ni contadores, ni casi en ningún lugar. Ahora prácticamente ya en todos sitios hay contadores, etcétera. Pero no me refiero ya a los contadores del agua potable o del agua del abastecimiento, sino me refiero a contadores para el regadío. Esto es fundamental. ¿Y por qué se ponen contadores? Porque hay que contar aquello que se va a pagar. Si no, ¿para qué quiere un contador? Fundamentalmente para saber lo que se gasta, por unas razones, podemos decir, ambientales, de buen uso, de racionalidad, etcétera, pero también porque después se va a cobrar. Y entonces aquí hay una cultura de pagar por el agua, y esa cultura es desde las aguas subterráneas, desde que se empezaron con la extracción de las aguas subterráneas, que había que pagarlas naturalmente, que eran privadas, con las aguas del trasvase Tajo Segura, con las aguas desalinizadas, con las aguas, es decir, venimos pagando por el agua y todos somos conscientes de que por el agua hay que pagar. Y esto en otros lugares de España ha costado mucho, o incluso todavía no saben cómo hacerlo. La charla nos deriva a los deberes bien hechos por parte de los alicantinos, pero bueno, ante la inminente sequía y el empeoramiento que podemos tener en los próximos años, Joaquín, ¿piensas que en algún momento puede haber una alerta de problema de suministro en la Comunidad Valenciana? ¿Eso puede llegar a pasar de manera relativamente cercana? Claro que puede pasar, sobre todo recientemente se han hecho la nueva planificación hidrológica desde enero de 2023, ya están aprobados el plan hidrológico del Tajo y el plan hidrológico de los restos de las cuencas intercomunitarias, y dentro de esta idea tenemos que a nosotros, cuando llegue 2027, va a ir como consecuencia del incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, se va a producir una merma de recursos hacia el Segura. Es decir, una merma, la media de recursos traspasados a los últimos 43 o 44, 45 años que llevamos del trasvase Tajo Segura es de 315 hectómetros cúbicos. Y lo que está previsto en la planificación, pero no es que lo diga yo, lo dice la propia planificación del Segura, es decir, esa significa que vamos a tener 105 hectómetros cúbicos menos, es decir, de los 315 nos van a quitar un tercio aproximadamente. Ese tercio, ¿a dónde va a ir a parar? ¿A quién lo va a sufrir? Pues lo va a sufrir especialmente la agricultura, porque los caudales para los abastecimientos son prioritarios y los 90 o 92 hectómetros cúbicos han venido 118, pero bueno, en los últimos años están viniendo 90 hectómetros cúbicos para el abastecimiento, esos son prioritarios y esos no se van a tocar. Entonces, como nos van a faltar 100, la media de lo que ha venido para el regadío son 200 hectómetros cúbicos al año. Bueno, cuando lleguemos al año 27, que ya se habrán cumplido todas las etapas del incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, nos vamos a encontrar con que nos van a faltar 100 hectómetros cúbicos para el regadío. Y lo van a sufrir los agricultores. Y lo van a sufrir muy directamente los agricultores. Y esto significa, en términos de toda la cuenca del Segura, pues una pérdida de más de 5.800 millones de euros al año y una pérdida de 15.600 hectáreas de regadío que se van a dejar de utilizar, y todos los valores añadidos que esto tiene como consecuencia. Claro que vamos a tener problemas, muchos más problemas. ¿Se va a sustituir con desalación? No es cierto.
no hay suficientes plantas desalinizadoras para resolver este problema, y con un sobrecoste, que esto es lo que siempre tenemos que decir, con un sobrecoste ambiental y económico extraordinario. Por eso decía al principio que las desalinizadoras, bienvenidas, como complemento a los recursos que tenemos, pero no como sustitución del trasvase Tajo Segura en este caso, o en su caso fue el trasvase del Ebro. Por eso decíamos también al inicio del programa que otro de los grandes ejes de debate y de actualidad de estos días son las protestas de los agricultores, en realidad por la situación del sector, por las políticas agrarias también de la Unión Europea. Todo, como ya hemos empezado a comentar un poco, agravadas por esta sequía y también por la falta de previsión y también por la sequía inminente que podemos tener encima. Entonces, como estamos comentando, protestas que ahora os comentaré y ahora os pediré vuestra opinión si consideráis que son justas, que han tardado mucho en llegar, porque se han producido en este momento, pero en todo caso, como comentábamos a Joaquín, íntimamente ligadas esas protestas del sector agrario al tema del agua. Sí, hay otras razones, además de las del agua hay otras razones. La sequía lo que ha venido ha sido a agudizar los problemas que el sector agrario viene arrastrando. No sé si recordáis que en enero de 2020 estaban iniciadas una serie de manifestaciones, de tractoradas, etcétera, en toda España, como consecuencia de la situación que estaba viviendo el campo en toda España, ¿no? Pero resultó que vino la pandemia y los agricultores, de ser villanos, pasaron a ser héroes. Recordad, porque eran los que nos daban de comer, los que fueron uno de los sectores clave, porque claro, el médico vamos cuando lo necesitamos un cierto tiempo y tal, pero al agricultor lo necesitamos como mínimo 3 veces al día. Desayunamos, comemos y cenamos, y por tanto son imprescindibles. Y así se vio durante el periodo de la pandemia y se ajustaron las cosas para que fueron héroes. Ellos y los camioneros, etcétera, quienes distribuían los alimentos en nuestro país. Y no solo fueron importantes para España, fueron importantes para toda la Unión Europea. Es decir, fueron los que garantizaron nuestra seguridad alimentaria. Pero termina la pandemia y se convierten en villanos. Y son desprestigiados por el Ministerio de Transición Ecológica, especialmente por la ministra actual, por la ministra Rivera, son despreciados como un sector contaminante, como un sector de emisiones de CO2, etcétera, de pesticidas, de herbicidas, etcétera. Y todo esto está dentro de la política agraria común, de la PAC, que además se agudiza con otros problemas de seguros agrarios, problemas de escasez que se han visto agudizados, y en este caso como consecuencia de la sequía. La sequía, recuerdo que no es de hace 15 días, es que tenemos ya decretos de sequía desde marzo-abril del año 23, y el último ha sido en diciembre, en el decreto ómnibus del 27 de diciembre de 2023, se vuelve a hacer un capítulo específico para el tema de la sequía. ¿Qué quiero decir con ello? Que el sector agrario está muy mal. Primero, ha perdido rentabilidad, tiene una competencia externa por razones de la normativa europea, de aplicación de determinadas normativas europeas, que les impide competir en pie de igualdad, y cada vez tienen más problemas. No hay, por ejemplo, el envejecimiento de la población agraria es tremendo, hay una media de 60 años o por ahí aproximadamente. Quiere decir que tenemos una buena parte de nuestra población de agricultores con más de 80 años, con 79, 80, 81, etcétera. Esto está llevando a un colapso absoluto, y además todo esto viene agravado por las propias normativas españolas y europeas, como puede ser el tema del cuaderno digital que llaman. El cuaderno digital, piensen en los agricultores medios españoles, por favor, no piensen en una multinacional, piensen que la inmensa mayoría son agricultores medianos y pequeños, que tienen que llevar una trazabilidad de todo, necesitan un curso, tienen que venir técnicos, no tenemos ingenieros agrónomos suficientes para rellenar. ¿Y esto es obligatorio? Lo será, pero nosotros nos hemos puesto más papistas que el Papa, ¿no? Y somos los primeros en imponer el cuaderno digital a nuestros agricultores, ¿vale? Con un problema serio de formación, de educación tecnológica y de ingenieros suficientes como para atender todas estas cuestiones. Y esto el Ministerio, el otro día tuvo planas, tuvimos una comisión dentro del Parlamento,
y decía que estaba todo bien. Pues no lo entiendo. Entonces, ¿por qué hay esta manifestación y por qué hay este revuelo? Los precios estaban estupendos, que los agricultores estaban recibiendo... los precios en la cadena alimentaria, como todo el mundo sabe, aparte de la inflación, que ha sido todos los fenómenos que ha implementado todo esto, el incremento de los costes de los insumos, es decir, los fertilizantes, el agua, todo ha subido y ha subido extraordinariamente y no se ha repercutido al precio al productor, sí a los consumidores. Los consumidores están pagando lo que, bueno, todos sabemos lo que pagamos. El ejemplo del aceite no hace falta que volvamos a él. El caso es que la agenda de protestas para febrero, Ignacio, es muy importante para empezar la protesta también organizada el próximo sábado. Vamos a tener protestas de los agricultores en primera página durante todo el mes. Abro la mesa para conocer también vuestra opinión a lo que está pasando en la agricultura española, porque nos afecta mucho también, claro, a nuestra agricultura. Y las protestas que han comenzado ya, y se están generando situaciones que son muy difíciles de explicar en un país democrático. Por ejemplo, en Castellón, los agricultores se manifiestan en el puerto de Castellón, a los tractores, una manifestación con un permiso pedido el 15 de enero, a los tractores no los dejan pasar y a ellos los desalojan antes del horario establecido para esa manifestación. De hecho, hay imágenes del secretario general de una unión de la Unión, que se llama, sacándolo los antidisturbios en brazos, cuando no había habido ninguna cosa, y están pidiendo ahora mismo la dimisión de la subdelegada del gobierno de Castellón por estos motivos. Yo es que creo que en una situación como esta, lo que tiene que hacer un gobierno es ponerse del lado de sus agricultores. Entonces eso en la Comunidad Valenciana sí está pasando. El gobierno de Carlos Mazón o las diputaciones sí se están poniendo del lado de los agricultores. Pero el gobierno de España está tomando una postura que yo creo que es bastante extraña, de identificando agricultores en las manifestaciones, unas leyes, como ha dicho Joaquín, porque aparte de todo esto hay muchas más cosas. O sea, por ejemplo, los agricultores están hartos del tema de los conejos, que están creciendo indiscriminadamente, igual que los jabalíes. Dentro del campo, y son un problema, ya no solamente ya para en el caso de los jabalíes para la agricultura, sino en el caso de los jabalíes para la propia seguridad de las personas que van por el campo. Es decir, el tema de los pesticidas que ha dicho él, están viniendo productos de países terceros, productos de Sudáfrica y de otros países que tienen unas normas a nivel de fertilizantes, etcétera, etcétera, mucho más relajadas que las normas que existen en la Unión Europea y sobre todo en España. Y sin embargo, esos productos nos los estamos tomando aquí. Y hoy, si habéis ido al supermercado, estaréis viendo que hay a los supermercados cualquiera un paulatino incremento de los precios de los productos de la huerta, de los productos hortofrutícolas. Y esas son las consecuencias que estamos pagando todos los ciudadanos de que esas políticas agrarias, esas políticas agroalimentarias, no hayan sido bien hechas por parte del Gobierno de España, según lo que yo. Yo creo que, a las palabras del profesor Melgarejo, el agricultor, con el fin de que no se vaya de camarero a venidor, porque dice que en un fin de semana gana más, pero esto no me lo contó un agricultor ahora, me lo contó cuando yo estaba en la obra agrícola de la Caja del Mediterráneo en el año 80, dando una charla sobre la uva pasa de Gata de Gorgor y Moraire y tal. Dice, mire usted, no le dé más vueltas, yo gano en un fin de semana más dinero en venidor de camarero o en una discoteca que dedicándome a sustituir a mi padre, que ya es mayor, en la uva pasa. Con lo cual, la uva pasa pues tendrá 3, 4, 10, 20 años y se acabará. El agricultor necesita protección a su producto y disponibilidad de aguas. Yo recuerdo una vez que asistí a una conferencia del profesor Takashi Asano, que nos puso un mapa entonces eran transparencias, un mapa de trasvases desde Washington, el estado de Washington, Oregón, a la presa Hoover, el río Colorado, para laminar, y encima puso el mapa de Europa. Ese agua que llevaban los americanos a la presa Hoover era como si trajéramos el agua desde Hamburgo. Yo me quedé sorprendido, pero la Unión Europea debería hacer algo en esa intercomunicación de cuencas. El agua debería ser una política común como la agricultura, una política común. Y la Unión Europea diría, ahora vamos a trasvasar del Danubio al Ródano, del Ródano al Ebro, del Ebro al Segura, o al Júcar y luego al Segura. Y luego la protección. Lo que no se puede es que por determinadas... no sé por qué, entren productos hortofrutícolas con unos elevados niveles de arsénico
que la Unión Europea no le permite a los agricultores europeos y se lo permite a Sudáfrica, a Marruecos, a China o a tal y cual. Entonces, estamos en una situación, y claro, profesor Melgarejo, ¿cuánto vale un kilo de tomates biológicos? 7,49 euros los compraba yo ayer. ¿Cuánto vale un kilo de tomate que usted puede encontrar en esas fruterías que están todas iguales, que dependen del negocio del rey de Marruecos? 1,26. Eso. Entonces, eso hay que desmontarlo. Pero es que la Unión Europea está haciendo oídos sordos a esas reivindicaciones. Y la demostración es que, no sé si por primera vez, pero yo no lo he visto nunca, es que nadie está movilizando a los agricultores, ni la COAG, ni Asaja, ni la UPA, ni nadie. Han sido los propios agricultores de Zamora, de La Coruña, en los que han dicho, hasta aquí hemos llegado. Y lo que usted decía, es que dependemos de ellos para comer. Yo ya decía la presidenta de Diputación de Castilla, Marta Barrachina, dirigiéndose, o con un mensaje dirigido hacia el presidente del gobierno, le decía que el peligro era que si no hay agricultores, si no hay agricultura, no comemos en España. Pero no comemos en España, no comemos en Europa, no comemos donde se produzca ese problema. Que es lo que estaba diciendo el profesor, que 3 veces al día estamos acostumbrados a tomar productos hortifrutícolas o cocinar con productos hortifrutícolas, y eso en este momento está en cuestión, o sea, está en duda. Está en peligro. Estaremos muy pendientes de esas manifestaciones, pero al final cuando se levanta un sector es porque no puede más. Eso lo tengo también claro. Joaquín, ¿nos vas a permitir que hablemos? Es que nos hemos comido todo el tiempo, lo sabía, porque es que son los temas de actualidad de esta semana, por eso también está Joaquín Melgarejo con nosotros. Hemos hablado de las manifestaciones de nuestros agricultores, hemos hablado también de todas las reacciones políticas sobre ese anuncio del trasvase, no del trasvase, sino pues, de llevar el agua desde la Comunidad Valenciana hasta Cataluña. De agua que llega a Sagunto y luego vuelve cuando lo tienen al lado y la podrían decir, oye, Joaquín, vamos a llevar el agua a Barcelona. Pero en lugar de la derecha es subir a la izquierda. Es verdad. Pero como estamos en el escenario, Joaquín, una pequeña puntadita política tenemos que dar. Si quieres dar tu opinión, también la tenemos en cuenta, muy en cuenta, porque tú has estado presente en algunos de los momentos del último mes más importantes de la política española. Por ejemplo, en esa sesión donde Junts paralizó la ley de amnistía. Ahora le preguntaré la opinión a Juan, que no estuvo la pasada semana. Pero aprovechando que tengo también a Ignacio, que cubre la actualidad de la Comunidad Valenciana, ha sido noticia durante estos días la sustituta, por fin, ya de Ximo Puig, ya la ministra de Ciencia e Innovación y Universidades, Diana Morán, fue proclamada este miércoles como secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿cómo se ha vivido allí en Valencia? ¿Qué opinión tienes de esta designación, Ignacio? Pues una designación de Ferraz. Es una designación, hay un pacto entre 3 precandidatos, los 3 habían presentado Alejandro Soler, Carlos Fernández Bielsa y Diana Morán. Y entonces, un buen día, en Ferraz se reúne a los 3 con Santos Cerdán, que fue una de las que negoció con Puigdemont, a su vez, y el secretario de organización del Partido Socialista, y él es el que de alguna manera estructura ese pacto que básicamente se fundamenta en que Soler y Bielsa se apartan, ella se convierte en la próxima secretaria general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, el PSPV, y Soler pasa a ser presidente, figura representativa, y Bielsa pasa a ser vicesecretario general único, que es la figura orgánica que de alguna manera lleva el peso del partido. Esa es la operación, la primera parte de la operación Morán en la Comunidad Valenciana de Ferraz y por tanto de Pedro Sánchez. La segunda, no va a tener ningún problema en el Congreso va a salir por una mayoría arrasadora, porque dentro del Partido Socialista hoy día no hay nadie que le plante cara a Pedro Sánchez. Segunda parte. ¿Cómo va a proyectarse ella dentro de la Comunidad Valenciana? Bueno, pues desde el Ministerio va a ser muy difícil, y entonces hay 2 vías, que son o bien que sustituya a Ximo Puig como senadora territorial por la Comunidad Valenciana,
o bien que sustituya a Pilar Bernabé como delegada del Gobierno, que parece la más viable dentro de la Comunidad Valenciana también. Y esas dos líneas son las que están abiertas, pero desde luego saliendo del Ministerio. Juan, ¿cómo ves estos movimientos del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana? Pues que se corresponden a los movimientos a escala nacional. Yo todavía sigo sorprendido como compañeros míos que han estado y que siguen militando en el Partido Socialista están defendiendo las tesis de Pedro Sánchez. Y dicen, no, es que ETA dejó de matar, es que, bueno, es que no, es que eso va a apaciguar Cataluña, etcétera, y esto es algo igual. Don Tomás, hay que comer todos los días. Y yo, con mucho respeto a Alejandro Soler y al otro compañero que no sé cómo se llama, y a Diana Morán, Carlos Fernández. es que hay que comer. Y hay muchos de ellos que cuando el Partido Socialista en el año 95 pierde las elecciones en la Comunidad Valenciana y Juan Lerma ni siquiera recibe a Zaplana, dejó a Joan Romero, catedrático de filosofía en la Universidad de Valencia, para recibir a Zaplana y se fue de ministro de Administraciones Públicas, aquello fue un verdadero terratrémolo, usando las palabras del diccionario valenciano de la lengua. Había que pagar la hipoteca y ahí hubo verdaderos dramas. A mí me parece vergonzoso ese pacto. Cuando salía Alejandro Soler y decía, no, esto, pero por favor, ven para acá, mira, nene, mira, ven aquí. Esto era así, Santos Cerdán, Bolaños, el otro, porque Pedro Sánchez, vamos, ni siquiera lo recibe. A Pedro Sánchez la Comunidad Valenciana le importa un higo. Y esto tal, ¿tú quieres que tu mujer siga aquí, el otro y el tal? Sí, venga, pues firma aquí, Diana Morán te va a dar un puestecico, tu hijo va a seguir trabajando en esto y aquí está toda. Y esa es la realidad, y eso es lo que es. Porque yo no puedo entender que gente como fiscales, que pasará esto y se van a ver ellos embarrados en eso, porque esos informes constan ahí. Imagínese usted como catedrático que hiciera un informe porque le están apretando las tuercas, ese informe, una tesis doctoral, un trabajo de fin de carrera, eso queda para toda la vida. Le podrán decir, don Joaquín, ¿cómo firmó usted aquello? Bueno, es que, no, eso no puede ser. Y a mí me parece una situación obscena, y lo digo. Ahora hablamos también, si quieres, de esa decisión del Supremo, de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, abogando por investigar a Puigdemont por terrorismo. Pero es que esta misma tarde, bueno, al mediodía, ya a principio de la tarde, se ha sabido que la Eurocámara va a pedir investigar injerencias rusas, ni más ni menos. La Eurocámara pide a España que se investiguen injerencias rusas y lazos con Puigdemont. Aprobado por toda la Cámara, incluido también el PSOE, aunque el PSOE no quería meter la figura de Puigdemont, no quería nombrarlo, pero al final ha acabado teniendo que aprobar también esa decisión, ni más ni menos. Investigación, las relaciones entre Puigdemont y todos y sabemos Rusia. Cómo se las gasta Putin con el polonio y etcétera, que parece una película de espías. Aquel que estaba esperando en el paso de peatones en Londres y llegó por detrás una espía con un paraguas, ¡plam!, y le metió una esto de polonio. Es que claro, hay que ponerlo, es todo, bueno, en la actualidad nos come tanto que hay que ponerlo en contexto, Ignacio. Es decir, el Parlamento Europeo, la Eurocámara, está pidiendo que España investigue injerencias de Rusia con Puigdemont, un señor que nos tiene paralizados, nos tiene paralizado la vida política de todos los españoles. Parece casi de 007, pero es real. Pero es real, o sea, eso está ahí. Yo no sé si recordáis, hace ya varios años, estamos hablando del año 2007, 2008, 2009, por ahí, salió algo del tema de Rusia, con Cataluña, tal, algunas cosas, pero entonces eran muy embrionarias. Y ahora sí que han salido. De cara a la influencia que eso pueda tener en el caso español, es que lo que estamos viendo todos es que todos los caminos conducen a una legislatura cortísima, con unas elecciones muy precipitadas, ahora dentro de nada, pero que son consecuencia de lo que pasó después del día 23 de julio, es decir, que se hiciera ese gobierno que hizo Sánchez, habiendo perdido las elecciones, y donde vamos ahora es un escenario completamente distinto, aunque él quiere seguir,
que no podrá ser de otra manera más que prolongando los presupuestos durante los próximos años. Si no, no va a haber otra posibilidad. Iván. Los investigadores tendrán que hacer su trabajo, lógicamente, pero creo que es de sobra conocido por todo el mundo el papel desestabilizador que ha tenido Rusia en los últimos años, en la última década, en las últimas 2 décadas, en toda Europa, con casos además de importancia y que han sido perfectamente también registrados, como por ejemplo Cambridge Analytica o como por ejemplo el papel que han podido tener en el Brexit, gracias también a la capacidad tecnológica que por las nuevas tecnologías de la información han podido implantar y generar también controversia y bueno, crear climas de opinión que han propiciado pues que pueda haber movimientos que han sido instigados de la manera en la que se instigan hoy muchas de las revoluciones, ¿no? Que es a través de la información. Eso está perfectamente probado, no sabemos hasta dónde ha llegado lo de Cataluña, pero sí que es cierto que en el momento en el que se estaba produciendo también era algo que se oía, ¿no? Esas granjas de información, esos hackers, esos manipuladores o instigadores opinativos que generaban ese clima y que gracias pues a esa capacidad que han tenido en todo momento han sido capaces de hacerlo. ¿Hasta dónde ha llegado después y cuál era realmente la capacidad y cuál ha sido la connivencia o cuáles han podido ser cuáles podrían haber sido las negociaciones que podrían haber tenido más directamente para ver un escenario posterior? Eso, como digo, pues es un trabajo ya de jueces y de fiscales, ¿no? Pero bueno, algo ha habido en Europa y lo que sí que es extraño es que Europa no tome cartas en el asunto también directamente en todo lo que está pasando y como bien decía Tomás, ¿no? Esté obligando al gobierno o le esté diciendo al gobierno que es ahora mismo preso de las decisiones que se están tomando desde Waterloo. Europa, lo que está sucediendo en España es un foco de inestabilidad bastante importante y que tiene unas consecuencias bastante graves. El tema no es un tema de doméstico, o sea, no es un tema de estar por casa. Es un tema que afecta a toda la Unión Europea. Es que aquí el concepto no lo tenemos muy claro todavía. Cualquier cosa que pase en un país miembro de la Unión Europea afecta a toda Europa. Y Europa tiene decisión y es soberana para intervenir en los Estados miembros que forman parte de esa Unión Europea. Nosotros tenemos unas leyes, pero si hay una ley superior europea que dice una cosa que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, va a primar la ley europea. Y eso es un tema que no está muy claro todavía, ¿eh? No quiero frivolizar, Joaquín, con el tema, pero no te aburres en el Congreso, ¿eh? No. Pero estuviste presentes en esa sesión donde Junts paralizó la ley de amnistía, una sesión para olvidar, realmente. Sí, bueno, para olvidar y absolutamente lamentable, ¿no? Como negoció en este caso, bueno, aquello fue palmario, ¿no? Era evidente que se estaba negociando en el cuarto oscuro, ¿no? Cómo se negociaba el mantenimiento de la legislatura por los 7 votos. Habéis hablado de la gente 07, no, son 7 votos. El asunto son 7 votos. 7 votos de impunidad, de gobierno por impunidad. Esta es la única realidad, ¿eh? Es la primera vez que tenemos un presidente del gobierno habiendo perdido unas elecciones, a mucha distancia del partido que ha ganado las elecciones y con una Cámara, además se atreve a decir que es un gobierno progresista, que unos días antes había dicho que eran xenófobos, etcétera, etcétera. La extrema derecha catalana es Junts, ¿no? Y precisamente es con el que está pactando y el que sostiene al gobierno. Es muy curioso, ¿no? Esto es una paradoja en términos, ¿no? Y esta es la situación que tenemos en el Congreso. Es, y como dices, es divertido, desgraciadamente. Pues sí, pues tristemente divertido, ¿no? Bueno, estamos acabando, ¿no? Ya no tengo tiempo. Un último apunte. No, sencillamente, ¿cuánto bicarbonato lleva usted en la bolsita para ver a Merche Purúa o a Miriam Noguera y a toda esa gentuza, porque es calificado así, y poder aguantar ese discurso xenófobo, fascista o comunista, me da lo mismo, porque los dos extremos son iguales? Bueno, el papel en el Parlamento hay que escucharlo todo, ¿no? Precisamente es el Parlamento y bueno, y cada uno tiene la libertad y representa a la soberanía nacional, cada uno de los miembros del Parlamento. Pero bueno, la situación es, como digo, muy lamentable, muy triste, pero no para el Partido Popular o para es para el país, ¿no? Es decir, es una parálisis absoluta. Tenemos todos estos problemas que hemos estado comentando encima de la mesa, que son de acción de gobierno y tal, y que vienen todos condicionados
En fin, y cuando asistes a las comisiones ya directamente, que es donde realmente se hacen las normas, etcétera, es increíble en la connivencia de este baile de cojos, ¿no? Es decir, son varios, en fin, perdón por la expresión, pero se han juntado varios que se necesitan uno al otro, para que en el momento en que uno se salga del baile, pues se acabó el baile, ¿no? Ignacio, nos hemos quedado sin tiempo. Podríamos seguir media hora más, pero es que no podemos. Joaquín, has sido muy amable como siempre por ilustrarnos en estos temas tan importantes, en un momento donde es noticia la inminente sequía, donde son noticias también pues, las peticiones de trasvase de agua desde la Comunidad Valenciana hasta Cataluña. Queríamos tener pues, a uno de los mayores expertos a nivel nacional y te agradezco que hayas pasado este rato con nosotros, dando tus opiniones y también explicando con hechos, ¿no?, lo que son tus opiniones desde todos los trabajos realizados a lo largo de tu extensa carrera. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Tomás, y al resto de los compañeros de mesa, Iván, Juan, que lo conozco hace muchos años, y a Ignacio, que recientemente, lo conozco también hace tiempo, pero personalmente lo acabo de conocer, y para mí es un placer estar con vosotros y participar tantas veces como sea posible y lo consideréis necesario. No lo digas porque te llamaremos más. Bueno, con gusto, si puedo, estaré con vosotros y, en fin, y ayudar en lo que buenamente sepa y pueda. Joaquín, gracias. Iván, muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo. Ignacio, gracias. Buenas Juan, gracias noches, a todos. don Tomás, Gracias a todos mis compañeros de realización, de producción, por su trabajo que hace posible el escenario una noche más. Yo les espero el próximo jueves con más temas de actualidad aquí en Alacantí Televisión en el escenario. Descansen.